Dios les bendiga, que la gracia y el favor de nuestro Rey eterno sea con ustedes. Agradecido pues por permitirme nuevamente establecer, dar a conocer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestras autoridades terrenales, a nuestra autoridad, el profeta Austel Hernández y la profeta Sundeli Hernández, quien tiene un gusto de saludarle y bendecirle, el pastor Rodolfo Milano, desde El Sombrero, Venezuela. Vamos a seguir con estos audios que han sido de bendición para muchos y esperemos pues que sigan escuchándolo y sigamos aprendiendo del reino de los cielos. Hoy nos toca hablar en la serie Conociendo el diseño de la autoridad. Trataremos hoy autoridades establecidas por Dios y sus funciones. Primero hablamos la serie de el diseño de la autoridad. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa es esta: autoridades establecidas por Dios y sus funciones. Todas las autoridades son establecidas por Dios, como lo respalda el apóstol Pablo, que le envía una carta a los romanos, que ellos sabían de autoridad. Ellos conocían de autoridad, porque recuerden algo, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, verso 1. Pero quiero pasar un paréntesis aquí un momento. ¿Y por qué decirle que Roma conocía de autoridad? Porque recuerden que un centurión se consiguió con el maestro. Un centurión romano, imagínense. El hombre le habla a Jesús y le dice: yo soy un hombre de autoridad, porque él tenía un criado enfermo. Y ya nosotros conocemos la historia, pero quiero llevarle a que recordemos lo último que estableció este centurión. Le habla y le dice a nuestro maestro, a Jesús, que él conoce de autoridad. Oiga la palabra, que él conoce de autoridad, porque él es un hombre de autoridad. Y le dice a sus soldados que se muevan, y ellos se mueven, que vengan, y ellos vienen. Y le habla a Jesús, le dice: mira, este es mi modelo, envía un ángel para allá, para que mi criado sea sanado. Y Jesús le dice: mira, óyeme, ni aún en Israel he conocido tanta fe, he hallado tanta fe como lo estoy viendo en ti. Eso es autoridad. Por eso ellos conocen de autoridad. Y dice la palabra que todo lo que está en autoridad son establecidas por Dios. Entonces nosotros no podemos ir en contra de las autoridades. Es pecado para el cristianismo, para los que pregonamos el evangelio de Jesús, no someternos a las autoridades. Y a veces nos cuesta mucho y resistimos mucho a las autoridades. Y eso no debe pasar en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque las autoridades en la tierra, bajo nuestro Señor Jesús, son impuestas por Él. Dios la establece. ¿Para qué? Para nosotros poder obedecer, nosotros poder rendirle cuenta a alguien, poder nosotros no andar moviéndonos como una caña de un lado hacia otro cuando el viento nos pega. Es caminar bajo un principio de autoridad. Y Roma lo conocía todo. Roma sabía cómo era ese funcionamiento. Por eso hoy nos dan lo mejor con ese centurión. Ni aún en Israel, ni aún en 4 millones, 5 millones de habitantes he hallado tanta fe. Lo he hallado en este centurión. Entonces, algo que debemos caminar es en eso, de la mano con las autoridades establecidas por el Señor. Porque hay también autoridades que dicen ser autoridades, pero no son establecidas por Dios. Ellos mismos se autonombran. Ellos mismos dicen: yo soy una autoridad. Y esas no son establecidas por Dios. ¿Y cómo vemos la diferencia, pastor? Por su fruto. Porque Jesús le dice: por tu fruto te conozco. No le rinde cuenta a nadie, no le diezma a nadie, no obedece a nadie, no tiene cabeza, no se sujeta a nadie. ¿Qué autoridad es esa? ¿Cómo tú puedes sujetarte a una autoridad de esta? No, eso no camina en el reino de los cielos. En el reino se camina con principio, diseño y funcionamiento eterno, para poder mostrar, para poder establecer el reino de los cielos en la tierra. Hay varios tipos de autoridades. Las autoridades son en el ámbito familiar, primero, padres. En las iglesias, los pastores. En el trabajo, el jefe o los jefes, los que están relacionados. En la nación, el presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, policías, etcétera. En las instituciones educativas, los directores y maestros. Y todos ellos tienen la responsabilidad de dirigir y guiar, proteger y proveer. Su función es proteger el bien, reprimir el mal, procurar la justicia y
equidad en todo tiempo, estableciendo normas que procuren el bien en común. Algo que nosotros debemos entender, que la primera persona que Dios coloca como autoridad se llama Adán. Y lo coloca en el huerto del Edén. Le dice: tú eres para que gobierne, tú eres para que te enseñoree, tú eres para que cubra, tú eres para que proteja, tú eres quien va a trabajar aquí. Yo te voy a entregar este Edén, este huerto, pero tú eres autoridad. Le da un principio a Adán. El primero que Dios establece como autoridad fue Adán. Y ya nosotros sabemos qué pasó con Adán por no obedecer a una autoridad. Quien no obedezca a una autoridad, inmediatamente lo sacan del diseño y del propósito. Se le cierra la puerta. ¿Por qué lo habla, pastor? Se lo explico. Adán, de todo lo que está aquí, tú puedes comer. Una autoridad superior. Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el todopoderoso, el alfa y el omega, le da una directriz a un hombre en Génesis, cuando comienza todo, de resguardar, de cubrir, de proteger, de cultivar, de enseñorearse. Le da una autoridad, hermano, que ni Adán sabía el tipo de autoridad que él tenía, ¿vale? Ni Adán, me imagino yo, sabía el poder que él tenía. Pero ¿qué hace? Cuando tú tienes autoridad, no obedeces, cometes errores. Porque a Adán se le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal, oiga la palabra, del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrá comer. Pero Adán desobedeció a una autoridad. Y eso mayormente pasa en nuestras casas. Nosotros a veces, y lo hablo como pastor que soy de un grupo de personas que Dios me da a pastorear, Linaje Real, Guárico, Venezuela, de que Dios nos constituye allí. Pero a veces nosotros queremos pastorear una iglesia, un grupo de personas, cuando ni siquiera podemos pastorear el primer esquema, que es la familia. Porque bien conocido está, como dice Tito, Pablo le envía una carta a Tito, en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5. Dice de la manera siguiente, en el nombre del Señor: pues el que no gobierne su casa no puede gobernar la iglesia. Lo primero que Dios nos manda a nosotros es que nosotros, como sacerdote, para poder gobernar una iglesia, usted tiene que gobernar su casa. Hay pastores, con el debido respeto, sin denunciar, que aman más el templo que a su familia, que aman más lo que Dios le estableció a ellos que sus hijos, porque quieren ir a gobernar la iglesia cuando en su casa hay un desorden, cuando en la casa los hijos empiezan a moverse como mejor le parece. No le da dirección, no le da provisión, no le da protección a los hijos, a la esposa. Entonces llegan a querer a gobernar la iglesia. Y Pablo dice que no es así, que el que no gobierne su casa no puede gobernar una iglesia. Lo primero, yo antes de ser pastor, yo necesito primero ser padre de mi hijo, de mi esposa, direccionarla para poder tener acceso a gobernar una iglesia. Porque si yo no gobierno mi casa, no puedo gobernar la iglesia. Yo no puedo amar más el ministerio que mi familia. Estamos equivocados, señores. Y perdónenme por decirlo. Es necesario amar primero tu familia que la iglesia. Porque en el diseño original, en Génesis, Dios construyó, fue la familia, autoridad. Yo debo guiar a mi familia, porque lo primero que Dios me va a pedir cuenta a mí como sacerdote, como pastor, es qué hiciste con tu esposa, Milagro, qué hiciste con tu hijo Roniel, dónde está lo que te di a administrar, porque yo te entregué una autoridad para que gobernara sobre ellos. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con eso? ¿Dónde están ellos? Él no me va a pedir cuenta por la iglesia. Primero es por mi familia. Entonces por eso que nosotros debemos entender que antes de ir al culto, que antes de tomar y enseñorearnos de una iglesia, señores, primero vayamos a vuestras casas. Vayamos primero a vuestra familia. Eduquemos a nuestra familia. Eduquemos a nuestros hijos. Seamos autoridades para ellos en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. ¿Para qué? Para poder gobernar.
para poder establecer los diseños, los principios que Dios nos entregó a nosotros como autoridades y no resistir a vuestras autoridades, señores. Por eso es que los presidentes, nosotros debemos orar por cada presidente. Si lo hace bien, si lo hace mal, nosotros no tenemos que ver allí. Nosotros debemos es orar por ellos, porque son autoridades establecidas por Dios, porque Dios así lo permitió. Si el presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ore. Ese es como el fundamento que está en el libro de Efesios, que dice que honres a tu padre y a tu madre. Te dice, honralo si te da, honralo si te cuida, honralo si está contigo o no está contigo. Él te dice, honralo. No importa lo que esté haciendo, honralo porque son tus padres. Así nosotros debemos orar por nuestras autoridades que están en la tierra, que son establecidas por nuestro Dios. Si lo están haciendo bien, Señor, guarda el poder para que lo hagan mejor. Si lo están haciendo mal, Señor, tú eres el único que quitas y colocas reyes sobre la tierra, porque ellos son reyes de un territorio y de una nación. Así pues que espero que esta palabra sirva de reflexión a vuestras vidas. Se despide el pastor Rodolfo Milano, el Sombrero Venezuela, deseándole pues que aprendamos a vivir bajo autoridad, porque eso es la legalidad eterna, vivir en autoridad. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.